Antonio Turiel es una de las personas que mejor conoce la crisis energética global. Es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas, doctor en Física Teórica, experto en oceanografía, transición energética y en el final del petróleo. También es científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tiene un blog que lleva muchos años con él, que es The Oil Crash, que es el de mayor referencia a España sobre el peak oil, y a finales del año pasado sacó un libro a la venta llamado Petrocalipsis, Crisis Energética Global y cómo no la vamos a solucionar, en el que explica la finitud de nuestro sistema energético actual y las posibles alternativas que existen para el descenso energético al que nos enfrentamos. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿De qué hablamos cuando decimos que vamos a vivir una crisis energética y un descenso energético brusco? Bueno, primero de lo que hablamos es del fin del petróleo barato, del petróleo que era fácil de extraer y que además era el más versátil para hacer cosas, ¿no? Para producir combustibles y para producir otros materiales. Este fenómeno, esta llegada al máximo de producción de petróleo y luego el descenso inevitable, es algo que se viene anunciando, que se viene pronosticando desde hace pues, más de 40 años, ahora casi 50. Y por desgracia, lo que era previsible y que más o menos se sabía que tenía que pasar en los primeros años del siglo XXI, pues desafortunadamente ha sido así. O sea, no se ha hecho absolutamente nada para anticiparlo. Y como consecuencia nos estamos encontrando que empieza una situación de descenso de la cantidad de energía disponible, empezando por el petróleo, pero seguido muy de cerca por el carbón y el uranio, y en unos pocos años por el gas natural. Entonces, como estamos hablando de las fuentes de energía que proporcionan casi el 90% de toda la energía que se consume en el mundo, nos vamos a encontrar en una situación de descenso de la energía y el problema que tenemos es que aquello con lo que lo queremos sustituir, que son las fuentes de energía renovables, aunque pueden dar mucha energía, no van a dar tanta como la que estaban proporcionando estos cuatro combustibles combinados. Entonces aquí la situación de descenso energético viene por aquí. ¿Y cuánto descenderemos? Si es más o menos, dependerá de lo bien o mal que gestionemos la transición que tenemos que hacer en el momento actual. Cuando se dice que, bueno, que es urgente la transición energética y que esta debe ser controlada, ¿a qué se refiere exactamente? Desde el punto de vista del discurso más habitual o casi podríamos decir oficial, la necesidad de la transición energética viene motivada por la necesaria lucha contra la emergencia climática. Sabemos que la gran cantidad de dióxido de carbono, de CO2, que se ha emitido por la quema de combustibles fósiles ha alterado la composición química de la atmósfera de nuestro planeta y esta alteración hace que ahora la atmósfera de nuestro planeta retenga más radiación infrarroja y esté calentándose, esté produciendo un fenómeno de acumulación de energía que no es simplemente que aumenta la temperatura en todo el planeta, sino que sobre todo lo que hace es alterar los patrones de circulación del viento y al final acabar alterando el clima del planeta, haciendo, por ejemplo, que una cosa que ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización humana, que es tener unas estaciones predecibles que han permitido establecer un calendario agrícola en qué momento hay que hacer cada labor, pues esto está puesto en peligro, por ejemplo, por el cambio climático. Aparte de muchos otros efectos, como obviamente el que todo el mundo conoce de la subida del nivel del mar, pero también el aumento de tormentas más extremas, procesos de sequía, de inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la razón para hacer la transición energética sería esta necesidad de descarbonizar nuestra sociedad, de dejar de emitir tanto CO2 a la atmósfera, de no desestabilizar aún más el clima de nuestro planeta. Pero la razón real que nos lleva a las prisas que tenemos en el momento actual y a este florecimiento de una infinidad de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos de escalas muy masivas para producir grandes cantidades de electricidad de origen renovable, se debe al hecho de que estamos inmersos en esta crisis energética que estábamos comentando antes. Entonces, el verdadero problema es que nos estamos encontrando que ya estamos iniciando el proceso de descenso energético inevitable asociado a la finitud de los recursos energéticos no renovables que tiene el planeta. Y entonces no hemos hecho nada mientras podíamos habernos anticipado y ahora que ya ha empezado este proceso, porque el proceso de descenso en la producción de petróleo empezó en diciembre del 2018, un año antes de que llegara la COVID. La COVID lo ha enmascarado un poco, pero ahora, bueno, pues ahora cada vez se está manifestando con mayor intensidad. Bueno, pues todo esto es lo que nos lleva a tener tanta prisa ahora, ¿no? Ahora tenemos una urgencia enorme que realmente no responde a la urgencia climática, que también es importante, ¿eh?
pero no ha sido eso lo que ha impulsado a las grandes empresas y a los gobiernos a actuar de esta manera tan fuerte, tan rápida y tan decidida como están actuando ahora. Esta forma rápida de actuar, bueno, supongo que tiene que ver que cuando dice que el petróleo va a caer a la mitad en 5 años y que la crisis del 2008 va a parecer una broma, claro, te plantea esos datos, te plantea si estamos ante una situación tan grave, porque, claro, cuando enciendes la tele no lo parece, ¿no? Por eso, Mm. ¿estamos condenados o hay alguna, no sé, hay alguna esperanza? Sí. Siempre hay esperanza, hombre, la esperanza es lo último que se pierde. No, hombre, no. A ver, vamos a afrontar una situación compleja. Cómo de compleja sea y cómo de fácil o difícil sea salir de ella, va a depender completamente de las actitudes que tomemos y de las soluciones o las medidas que pongamos en marcha para hacerle frente. Es verdad que en el último informe de la Agencia Internacional de la Energía de octubre del 2020, la Agencia Internacional de la Energía decía que si las compañías petroleras mantenían el ritmo de reducción de la inversión que llevan desde el año 2014, es que claro, a ser tonto llevamos 7 años que están desinvirtiendo, pues si lo mantienen, entonces la producción de petróleo podría llegar a caer, en el peor de los casos, hasta un 50%, que es una barbaridad, de aquí al 2025. Por poner esto un poco en contexto, tenemos que pensar que la crisis del 2008 supuso una caída del consumo del petróleo del 4%. La Segunda Guerra Mundial supuso una caída del 20%. Aquí estamos hablando del 50%. Esto, como digo, es en el peor de los casos posibles. Si se mantiene la tendencia actual, tenemos que pensar que las compañías petroleras que hicieron un gran esfuerzo por intentar sacar petróleo donde no había y poniendo un montón de nuevos hidrocarburos líquidos, lo que se llaman petróleos no convencionales, a partir del momento en el que el petróleo crudo convencional tocó su máximo, que esto pasó en el año 2005, es que parece que no, pero ya empieza a pasar tiempo de las cosas. Hace 16 años que el petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida, tocó su máximo. Y a partir de ahí se intentó poner muchas otras cosas que más o menos podían servir, podían sustituir, no siempre del todo. Algunos no servían para hacer diésel, pero bueno, va. Y con esto hemos conseguido estirar el chicle un poquito más hasta el año 2018, pero en realidad antes las compañías petroleras vieron que perdían dinero, que incluso en el momento en el que el petróleo estaba en precios históricamente elevados, de $110 por barril, que es este precio que va del 2011 al 2014, que el precio medio era el más alto de la historia, no el precio pico, pero es el precio medio, veían que perdían dinero a manos llenas. Esto hay un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos de julio del 2014 que dice que estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año, que es una barbaridad. Entonces ellas, bueno, arrojaron la toalla, llegaron al convencimiento que no quedaba petróleo que se pudiera explotar a un precio razonable. Pensemos que además se sabe que hay un valor máximo que puede pagar la sociedad para conseguir petróleo, se sabe que está entre los 110 y los 120 dólares. Por encima de esto, la economía entra en recesión forzosamente, con lo cual no se puede vender más caro que esto. Y ya estaba en ese precio y perdían dinero, dijeron, bueno, esto se acabó. Y las compañías lo que han empezado a hacer es dejar de invertir en petróleo y meterse a otros negocios como Repsol. Repsol ha reducido su inversión un 90% desde el año 2014 y se ha metido un montón de centrales hidroeléctricas y cosas así. Entonces, bueno, ya con esto, evidentemente se anticipa esta caída tan bestia, tan salvaje, que además parte de esta caída no se ha podido evitar porque los tiempos de desarrollo de un pozo de petróleo son de 5 a 10 años. Entonces, aunque nos pongamos ahora a invertir como locos, parte de esta caída es inevitable. Sin embargo, evidentemente, si los gobiernos toman medidas drásticas, toman medidas incluso de racionamiento de los consumidores y a los productores, pues bueno, pues nacionalizan algunos yacimientos o pozos, toman medidas, bueno, se va a poder compensar en parte esta caída. No del todo, yo creo que una caída de hasta el 20% es prácticamente inevitable. Esto, obviamente, es una situación grave. Esto es una situación comparable a una guerra, ¿no? Digo, 20% es lo mismo que cayó la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? No es una situación a la que no se le puede hacer frente. Pero evidentemente es una situación que tiene que primero ser comprendida, que estamos en esta situación, que aunque no haya un enemigo físico visible, estamos en una situación de guerra y que tenemos que tomar medidas drásticas para salir de esta, para sobrevivir. Y podemos hacerlo, tenemos conocimiento y tenemos capacidad para poder hacer cambios, que son los cambios que necesitamos. Pero hay que hacer cambios muy profundos a nivel, por ejemplo, de la estructura social, del modelo de consumo, de materiales y de todo, ¿no? Hay que cambiarlo, bueno, de una manera muy radical. Y aquí el problema ha estado también que como no se ha querido ver que teníamos este problema, ahora se nos está echando encima. En el momento presente, debido a la escasez de diésel, porque el diésel empezó a disminuir su producción ya desde hace años, desde el año 2015, está siendo cada vez más difícil explotar ciertas minas en ciertos parajes un poco más recónditos. Entonces esto está produciendo, además de otros efectos, el encarecimiento del cobre.
Entonces el cobre se ha disparado, se ha multiplicado por 3, básicamente, en cuestión de un año. Pero es que estamos teniendo problemas de escasez de cobre, de acero laminado, de aluminio, que no son materiales escasos en el planeta, pero por toda esta energía que se necesita para su procesamiento y para su traslado, pues están encareciendo y está empezando a escasear. Escasean plásticos, esto es porque se derivan directamente del petróleo, pero escasea madera, escasea el caucho, escasea el litio. De repente hemos montado una tormenta perfecta de escasez, que esto hay muchas empresas ahora mismo en España que lo están viviendo con una gran preocupación y angustia, porque se están encontrando que las materias primas con las que trabajan están empezando a encarecerse mucho y algunas están empezando a no llegar. Y ellos tienen una serie de compromisos con sus proveedores, con sus clientes, que ven que no van a ser capaces de cumplir. Y esto crea una situación terrible, pero no solo España, esto es un problema global a escala mundial. Hemos creado una tormenta perfecta porque no hemos querido entender que este problema iba a llegar. Yo conozco gente que todavía hoy en día, ¿no? Yo llevo ya unos años hablando del problema del peak oil, del máximo de extracción de petróleo desde el 2010, o sea que hace 11 años ya que estoy hablando de este tema, y la gente todavía me dice, bueno, esto del peak oil nunca acaba de llegar. Señor, que fue el diciembre del 2018, que ya pasó, que ahora estamos empezando a sufrir los procesos de escasez asociados a la disminución de la producción de petróleo, que el tiempo de perder el tiempo se ha terminado. Tenemos que ponernos manos a la obra. Hay una situación muy grave y muy crítica ya. Vaya a cualquier empresa que trabaje con materias primas y dése cuenta de cuál es la situación que tenemos en este preciso momento. No podemos seguir remoloneando, no podemos ir haciendo como que no pasa nada. Pero al mismo tiempo que la situación, como digo, es complicada, todavía hay tiempo para reaccionar. Todavía hay tiempo para hacer cosas, siempre hay tiempo para hacer cosas. Tenemos mucha capacidad, tenemos mucho conocimiento, podemos plantear hacer las cosas de manera diferente. Tenemos materiales que no nos damos cuenta, los tenemos al lado y podemos aprovechar, incluso las chatarrerías, pero también a veces materiales más sencillos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es que hay que comenzar a hacerlas ya. O sea, lo que no queda tiempo es tiempo que perder. Se nos suele decir que las renovables son el futuro y se nos vende que podremos vivir en un futuro verde, en que todo funcione con paneles solares, molinos de viento. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la primera parte es cierta. La primera parte es cierta, es decir, que las renovables son el futuro es evidente, porque a medida que disminuyen las no renovables por fuerza, tendrán que ser las renovables el futuro. Y también es cierto que, bueno, que se puede hacer mucha cosa con la energía renovable. Lo que es falso es asumir que es un futuro que se basa en paneles fotovoltaicos y en aerogeneradores de los estilos que vemos ahora mismo. En parte por esta escasez de materiales que he anunciado hace un momento, es decir, que ya está empezando. Y es que necesitamos muchísimos materiales que además no son de aquí, vienen de fuera, para poder poner en marcha todos estos parques. Teniendo en cuenta además que las tasas de reciclado de algunos de estos materiales son muy bajas porque cuesta mucha energía reciclarlo, teniendo en cuenta cómo se usan. En realidad, aunque ciertos de estos sistemas son útiles y está bien tenerlos y cierta cantidad de electricidad es importante producirla, tenemos que pensar que lo que tendríamos que centrarnos más es en aprovechar la energía renovable, no siempre de manera eléctrica, para otros usos más locales, para hacer las cosas que realmente se necesitan. Además, conviene recordar que la energía eléctrica representa solamente un poco más del 20% de toda la energía final que se consume. Y esto pasa en todos los países industrializados, en el mundo incluso menos, ¿no? Y cuesta mucho sobrepasar este umbral, cuesta mucho conseguir ir más allá. Se puede electrificar una cierta cantidad adicional, pero hay una parte que además ya se sabe que no se puede electrificar. Entonces, en vez de ofuscarnos en producir un tipo de energía que no es de la manera que nos interesa, que no es de la manera que resulta más útil o que es lo que realmente necesitamos, tendremos que centrarnos más bien en otros aprovechamientos de la energía que además son más eficientes, no requieren materiales tan costosos, generan más riqueza local y es ambientalmente mucho más respetuoso. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, ciertos usos más crematísticos de la energía, estos desperdicios enormes que hay moviendo materiales de un lado para otro, las grandes redes de transporte o ciertos usos que realmente son completamente inútiles, pues tienen que ser erradicados. O sea, al final sí que va a tener que haber un cierto descenso energético. ¿Es posible un futuro 100% renovable que no sea un futuro de miseria? Porque un futuro de miseria, claro que puede ser 100% renovable, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se puede conseguir un estándar de vida, un nivel de vida semejante al actual y además de manera mucho más igualitaria para todos los habitantes de este planeta, basándose solo en energías renovables, pero no con este modelo, con un modelo que realmente toca mucho más de pies en el suelo, un modelo de aprovechamiento local, un modelo que favorece pues, la riqueza y el desarrollo de las comunidades locales,
que descentraliza la producción y consumo, un modelo de producción de cercanía, de consumo de cercanía, orientado a satisfacer las necesidades reales de la población, con un estilo de vida diferente al actual. No todo el mundo tendrá coche, de hecho la mayoría no lo tendrá. Incluso no todo el mundo tendrá electrodomésticos propios, pero los podrán compartir con los vecinos. Bueno, hay muchos cambios que se tendrían que operar. Y sin embargo, a nivel del nivel de vida, el nivel de vida yo creo que puede ser semejante. No es una transformación sencilla, pero hay que darse cuenta que la mayor dificultad, la mayor resistencia, no está realmente en los cambios que hay que hacer a nivel técnico, como los cambios que hay que hacer a nivel social. Tenemos que hacer unos cambios que ahora mismo, partiendo de la sociedad que partimos y con el modelo económico y social que tenemos, son muy difíciles de hacer, porque se dicen estas cosas y se ven como auténticas barbaridades, como tonterías, como si esto no se pudiera hacer, pero realmente se puede hacer. De hecho, conviene recordar que estas maneras de aprovechar la energía diferentes a la eléctrica se utilizaban muchísimo en España a principios del siglo XX. Había muchas fábricas que funcionaban, por ejemplo, impulsadas directamente por la fuerza hidráulica de los ríos. Y se movían los engranajes, se movía toda la maquinaria, con esto es factible hacerlo. Y de hecho tiene mejor rendimiento energético y no requiere materiales tan escasos y tiene escalas más pequeñas y es más fácil de reparar, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas ventajas. Tiene la desventaja de que no favorece la concentración, que no favorece el centralismo de los centros de consumo, que no favorece el modelo que hemos podido crear con los combustibles fósiles. Pero es que las energías renovables no son como las fósiles, son energías que por su naturaleza están dispersas por todo el territorio, son intermitentes y son dispersas. Tienen que ir a un modelo diferente de sociedad que se aproveche para aprovecharlas de una manera eficiente para el fin que en última instancia creo que todos pretendemos, que es el bienestar de la población. Y en ese sentido se puede hacer, pero los cambios son muy grandes y como digo, cuanto más tarde empecemos, pues va a ser más difícil hacer este cambio. En cuanto a esto que comentabas del centralismo de la producción, también podemos ver ahora dos tendencias que parece que continúan avanzando. Por un lado, está la concentración de la población en núcleos urbanos, con el mayor ejemplo aquí que tenemos en Madrid. Y también tenemos la tendencia inversa, que hay mucha gente que vuelve al campo a buscar soluciones biodinámicas para producir alimentos de manera local. ¿Qué recorrido le ves a estas dos sentencias? A estas dos tendencias? ¿Crees que hay que apostar claramente por una de ellas o hay que mantener un equilibrio entre las dos? Hay que encontrar un equilibrio. Mira, el problema más gordo que yo creo que tenemos, y desde luego sería estúpido, aparte de presuntuoso por mi parte, decir hay que hacer esto o lo otro, porque yo creo que es muy difícil saber lo que hay que hacer. Yo lo que más creo es en el ensayo y el error, no ir probando cosas y a medida que ves cómo funcionan, pues vas tanteando, ¿no? Yo no sé, yo no soy los demás, yo no soy tan listo, yo tengo que ir probando las cosas y ver qué es lo que funciona y irlo adaptando a la situación, ¿no? Y además hay modelos que pueden funcionar bien en algunos sitios y pueden funcionar mal en otros y hay que buscar modelos diferentes para estos otros sitios. Yo creo que, bueno, evidentemente mantener estos modelos muy centralistas de consumo muy localizado a la energía y grande producción y demás va a ser muy difícil esa situación en la que vamos a estar en los próximos años. Entonces, creo que es inevitable que haya una cierta esponjación de las grandes urbes. Yo creo que es inevitable que pierdan población y que lleguen a unos niveles mucho más asequibles y mucho más sostenibles, manteniendo una diversidad y una especialización en el trabajo, en cosas que se van a necesitar, sin duda, pero yo creo que seguramente no los niveles de población y con los modelos de actividad económica y social que se tienen actualmente. En cuanto a la vuelta al campo, pues también hay que ir con un poco de cuidado, hay que decir, no se puede volver al campo de cualquier manera ni para hacer cualquier cosa, ni todo el mundo además tiene quizá ni siquiera la actitud adecuada para hacer esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, yo soy más gradualista, yo creo que para que las cosas funcionen es mejor hacerlas poco a poco, es mejor tanteando, es mejor ir probando y tal, para que al final pues se llegue a un acomodo adecuado. ¿Qué pasa? Que en este momento mucho tiempo no tenemos. Entonces, la verdad es que es difícil compatibilizar la necesaria prudencia y, digamos, parsimonia necesaria para hacer las cosas bien con la urgencia de una escasez creciente de energía. Tendremos que intentar hacer esa cuadratura del círculo. Al final, creo en todo caso que el modelo final debería ser un modelo efectivo, funcional, debería ser un modelo mixto, con cierta población viviendo en grandes ciudades, haciendo trabajos especializados y otra más dispersa por el territorio, no siempre necesariamente dedicada a la agricultura. Hay otras actividades que también hay que hacer en todo el territorio. Para esta transición, bueno, siempre se nos ha dicho que el hidrógeno es el combustible del futuro, que podrá sustituir a la gasolina y claro, aunque no sea cierto, puede ayudar, porque es más ecológico y parece ser que es más económico, puede ayudar
en este proceso a sustituir a la gasolina, aunque sea parcialmente? Es una mentira absoluta decir que el hidrógeno es más económico, eso más se sabe de sobra y más no puede serlo, ni nunca lo será. Excepto cuando la gasolina haya desaparecido, por supuesto. Entonces, claro, si en un proceso que la gasolina va desapareciendo y que se va encareciendo por escasez, pues claro, puede llegar un momento en que el hidrógeno fuera más económico. Energéticamente, el hidrógeno es una barbaridad, tiene su nicho de aplicaciones. Hay sitios y con circunstancias en las que sí que conviene producir hidrógeno para ciertos usos, eso está claro. Pero tenemos que pensar que en el proceso de transformación de energía en hidrógeno, porque no olvidemos que el hidrógeno no es una fuente de energía, es un tipo de energía, es una forma de energía, es una manera de tener la energía. Técnicamente es lo que se conoce como un vector energético, pero no es una fuente porque no hay minas de hidrógeno en el mundo. Tú para producir hidrógeno tienes que consumir energía, ¿vale? Entonces, bueno, pues los procesos de transformación de esa fuente de energía en hidrógeno no son muy eficientes. Ese es el gran problema y es que no lo pueden ser porque además termodinámicamente tenemos unos límites que nos dicen lo máximo eficientes que pueden ser y siempre el rendimiento va a ser bastante bajito, ¿no? Si hablamos de hidrógeno verde, que es normalmente lo que se está pensando, que es tomar electricidad generada a partir de sistemas renovables y con esta electricidad se hace pasar por una cubeta llena de agua en la que hay dos electrodos y con la electricidad se rompe la molécula de agua y se separa el hidrógeno del oxígeno. El rendimiento de este proceso es limitado, es decir, los rendimientos habituales para estos procesos de electrólisis están entre el 50 y el 70%, es decir, que se desperdicia entre el 30 y el 50% de la energía eléctrica que se mete inicialmente. No se puede evitar, ¿eh? Esto es un problema de la termodinámica. Y además, para conseguir que las pérdidas sean solo del 30%, hace falta utilizar materiales pues, que son escasos, sistemas muy perfeccionados. Cuando tú ya estás pensando en una escala industrial, algo que sea resistente, etcétera, etcétera, el rendimiento siendo realista es alrededor del 50%, ¿vale? El problema es que luego este hidrógeno, que ya has perdido un 50% de la energía que había en la electricidad que se usó para producirlo, cuando luego coges este hidrógeno y lo intentas aprovechar para hacer algo, pues dependiendo de qué algo quieres hacer, vas a perder otra cantidad adicional de energía, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo quieres utilizar para quemar, pues ahí la puedes aprovechar toda y además el hidrógeno quema con una llamada a alta temperatura, con lo cual este es posiblemente un buen uso para ciertas aplicaciones industriales que requieren temperaturas altas. Has perdido el 50% de la energía en el proceso de creación, pero luego la aprovechas íntegramente, tienes una llama alta y para procesos a lo mejor de fundición y cosas así puede ir bien, ¿vale? Si lo quieres aprovechar en un motor, aquí es donde empiezan los problemas. Los motores que tienen más rendimiento de hidrógeno son motores que se basan en pilas de combustible. Las pilas de combustible más eficientes son las que llevan platino, que es un material escaso, que va a escasear más en los próximos años. Y además, pues te implica tener una batería al lado, porque lo que producen las pilas de combustible es electricidad hacia un régimen bastante constante, con lo cual lo que tienes es un coche eléctrico conectado a un sistema que va recargando la batería, que sería esta pila de combustible. Y estos, que son los más eficientes, tienen un rendimiento que tan solo es del 50%. Pero bueno, mejor que quemar el motor en un motor el hidrógeno en un motor de combustión convencional, porque el rendimiento solamente del 10 o el 15% es mucho peor. Pero si vamos a un sistema de estos basado en pila de combustible, pues bueno, un rendimiento del 50%. Con lo cual, de la cantidad inicial de la electricidad, estamos perdiendo el 50% del 50%. Con lo cual ya solo nos queda el 25% de la cantidad de energía inicial de la electricidad. Pero si estás pensando en un motor para maquinaria, para un camión o para un barco o lo que sea, como la densidad energética del hidrógeno por volumen no es muy grande, lo tienes que comprimir, tienes que meter más moléculas a presión para poder tener suficiente energía. Y esto implica llegar a presiones muy altas. Y en este proceso de compresión de hidrógeno se pierde energía, porque no es fácil comprimir un gas a esas presiones tan enormes que tiene que ir el hidrógeno. Pérdidas adicionales. Pero es que además, antes de comprimirlo, lo tienes que refrigerar, porque si no se calentaría mucho y podría crear problemas. Pérdidas adicionales. Con lo cual, al final, cuando tú miras todo el proceso, y luego si tienes en cuenta que si lo tienes que almacenar el hidrógeno en algún depósito, se va escapando, pues es una molécula muy pequeña y se va escapando, y entonces ahí tienes pérdidas adicionales otra vez. Al final, el rendimiento total del proceso, si estamos pensando en utilizarlo en máquinas de motores, puede ser de un rendimiento del 10% o menos de la energía inicial. Claro, esto es un gigantesco desperdicio de energía. Y esto es muy malo, esto realmente es muy malo. Entonces, el hidrógeno, plantearse que el hidrógeno puede ser un sustituto, por ejemplo, para la maquinaria a la escala que la tenemos hoy en día es una aberración. No podemos producir tantísima energía renovable, tanta electricidad renovable, como para poder producir una cantidad de hidrógeno que asemeje
a nuestro consumo energético simplemente en el sector del transporte, ¿eh? Ya no digo en otros sectores. Esto es imposible. Esto no se puede hacer. Entonces, se puede utilizar para usos concretos, se puede utilizar para cantidades pequeñas, para alguna maquinaria que sea imprescindible hacerlo y otros tipos de sistemas, pero es completamente inviable, es completamente imposible hacerlo a una escala muy masiva, completamente imposible. Por eso, por estos desperdicios de energía tan grandes. Es que además, al final pasaría, por ejemplo, en el caso de España, que destinaríamos toda la cantidad de energía que producimos mediante de manera renovable para producir hidrógeno y ni siquiera cubriríamos las necesidades del transporte. Hace poco estuviste en el Senado, que te invitó un grupo parlamentario en la Comisión de Transición Ecológica. Eh, y vemos que hay muchas señales que indican todos los problemas de recursos energéticos, la crisis climática. Eh, ¿Crees que hay motivos para pensar que el problema de disminución de los recursos ya está siendo tratado por alguna instancia superior, o que está todo pensado y que ya tienen algún tipo de soluciones? ¿Puede la ciudadanía desentenderse de todo, confiar? ¿O lo que viste en el Parlamento es señal de que todavía no se entera mucho de qué va el tema? Es curioso. A ver, yo creo que es una posición un poco mixta. Hay gente que sí que es consciente del problema y hay otra gente que realmente y honestamente no lo son, porque les pasa, pues como nos pasa a los ciudadanos de a pie, que si de un problema tan serio como que se está hablando nos informa, o sea, no nos engañemos, la mayor parte de la gente no ha oído hablar de la crisis energética. Eso es así. Poco a poco se va hablando más, sobre todo ahora que empieza a escasear todo, ¿no? Pero realmente es un tema que hasta ahora ha sido bastante silenciado, entre otras cosas porque todavía no había pasado, es decir, anticipábamos que venía y sabíamos que ya estaba inminente y que había que tomar medidas antes, pero claro, hasta que no pasa, te dice, ¿para qué me voy a preocupar? ¿No? Entonces, en el Senado lo que yo me encontré es eso, que había gente pues, más concienciada, gente que conocía muy bien, gente que había leído mi libro. Entonces, claro, esto ya sabían, estos venían con ventaja, ¿no? Ya sabían de lo que iba a hablar. Y otra gente que honestamente pues no tenía ni idea porque no se había planteado, porque esto no está en la discusión, no está en la discusión oficial. Porque también es muy complicado, estamos metidos en una rueda bueno, de intereses cruzados. Las comparecencias hasta que yo fui habían sido todas de gente representantes de la industria. Entonces, la idea es que es más interesante tener la opinión de representantes de la industria que tienen también sus legítimos intereses económicos, pero que a veces les hace perder un poco la objetividad sobre la situación, que un académico que estudia esto pro bono y que no tiene ningún interés económico en todo esto, ¿no? Entonces, ahí está esta mezcla de dos cosas. Si uno va a los niveles más altos de la administración, los niveles más altos de la administración, el tema es bien conocido. Es un tema conocido de viejo, te diría incluso. Y si, por ejemplo, ya te vas a nivel de la Comisión Europea, este problema es muy conocido. Porque, ya te diré más. Yo participé en un proyecto europeo que se llamaba MEDEAS, que esto nos lo financió la Comisión Europea. Y este proyecto específicamente era un proyecto para diseñar caminos de transición hacia una sociedad 100% renovable, utilizando un modelo que se llama el modelo MEDEAS, que es un modelo de dinámica de sistemas desarrollado por unos socios de la Universidad de Valladolid, el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Ellos lo que hicieron, bueno, pues a partir de un modelo que ya tenían, desarrollaron un modelo que integra todas las variables y en particular la escasez de recursos. Y nosotros presentamos una propuesta en la convocatoria del Cúmulo de Proyectos y la Comisión Europea seleccionó, entre otros, pero en particular seleccionó al nuestro, porque le interesaba lo que teníamos que decir, ¿no? Y luego, cuando, por ejemplo, mi compañero Jordi Sule, que era el coordinador de este proyecto, pues estuvo en Bruselas, él ya pudo ver que la mayoría de los offices, los representantes de la Comisión Europea y demás, conocían perfectamente este problema. Entonces, la única cosa que querían es que le diéramos una solución. Pero claro, es un problema de una complejidad, una dimensión y una magnitud que obviamente no es nada sencillo. De hecho, el modelo MEDEAS da pistas de cosas que se pueden hacer, pero ya ves que los caminos son estrechos, las dificultades son muchas. Y el gran problema que ha habido siempre con la escasez de recursos es que la escasez de recursos es muy diferente al problema del cambio climático. En el cambio climático tú puedes hacer una narrativa propositiva, heroica casi se podría decir, vamos a conseguir como sociedad hacer este cambio y nos vamos a adaptar a este reto, vamos a disminuir nuestras emisiones de CO2, pero lo vamos a hacer sustituyendo pues combustibles fósiles por no alta. Bueno, es un discurso de posibilidades, ¿no? En el caso de la escasez de los recursos es un discurso más bien de imposibilidades, es un discurso de decir, no, es que no va a quedar más remedio que disminuir el consumo de energía. Vamos a tener que hacer esta transformación, sí, pero no es una transformación para ir a más, es una transformación para ir a menos.
Pero bueno, se trata de hacer algo que sea estable, que se pueda mantener, etcétera. Entonces, ese ir a menos en particular entra en contradicción contra las bases mismas del capitalismo. Entonces, la idea está del crecimiento perpetuo y los tipos de interés y, bueno, cómo funciona nuestra sociedad. Y eso hace que sea muy mal recibido, ¿no? Y eso además incluso genera cierta hostilidad por parte de los poderes económicos, que lo ven pues como una propuesta, bueno, no te diré que marxista, pero sí como una propuesta pues destructiva, ¿no? De antisistema, se podría decir, cuando en realidad no es que sea antisistema, es una propuesta que intenta hacer evolucionar el sistema hacia algo que realmente se pueda mantener, ¿no? Entonces, ahí está, a mi modo de ver, la mayor dificultad, que no es un discurso que uno puede integrar fácilmente en el discurso político. De hecho, tanto es así que hemos tenido que esperar a que vengan los primeros problemas para que se pueda empezar a hablar de esto. O sea, yo, como digo, yo llevo 11 años hablando de esto, gente que me ha precedido ha hablado de esto durante 20, incluso 30 años, y al final, durante todo este tiempo, digamos, todo el mundo se lo ha tomado a chirigota. Pues que te digo, es que incluso yo ahora me encuentro gente que se ríe de esto y dice, no, no, el pico, esto que dice, pero no acaba de venir. Pues ya pasó. Si es que de qué habla, chavales, que no te enteras. Entonces, y como cuesta integrar el discurso político, eso hace, entre otras cosas, que se convierta en un no tema. Es un tema que no es de buen tono hablar, ¿no? Es como, yo qué sé, es como la edad de las señoras en la buena sociedad, ¿no? Entonces no se puede decir ciertas cosas, ¿no? Entonces no se habla. Y no se habla y no se articula la respuesta. Eso yo creo que, en mi opinión, es lo peor que puede pasar, porque justo es cuando hay que articular las propuestas, las respuestas más contundentes que necesitamos en este momento. Es peligrosísimo que no podamos hablar del problema y la magnitud del problema que viene y cómo nos adaptamos a él. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar a problemas muy serios que va a haber, que están viniendo ya, de interrupción de suministro de algunas materias primas, para darnos cuenta de que aquí hay algo de fondo mucho más serio y que hay que empezar a tomar cartas en el asunto ya y que hay que hacer medidas muy, muy, muy severas. Y que sí, que habrá que hacer modificaciones, cambios en nuestro sistema económico y social, pero no por gusto de nadie ni por razones ideológicas, sino para adaptarnos a la situación. El mundo al que vamos no es un mundo que a mí particularmente me guste, ¿eh? Yo tengo hijos pequeños y yo quiero darles una vida digna, la mejor vida posible, pero yo creo que la mejor manera de afrontar esto no es ignorándolo, sino diciendo que hay el problema e intentando hacer algo para cambiar. En esto que decías que hacían falta sacrificios y una transformación, ¿es posible que la ultraderecha internacional se esté posicionando para tomar el control de la situación cuando vengan esos sacrificios? Yo creo que en general los partidos de extrema derecha, a ver, una cosa que suelen hacer, hay que entender también lo que es el fenómeno de la extrema derecha, ¿no? Que en general yo creo que tiene tendencia a asumir pues discursos que son simplistas, si quieres, ante problemas que son complejos, pero que conectan muy bien con los temores y las preocupaciones de la gente de la calle. Y no tenemos que olvidar que, por ejemplo, el ascenso del nazismo en Alemania es un ascenso que se impulsó en el mundo obrero, el movimiento obrero. Es decir, realmente lo que hacía era responder a necesidades, a problemas, a angustias, a las zozobras de este estrato de la población. Entonces, en general, yo creo que en el caso de Europa, está claro que los movimientos de ultraderecha son movimientos que sintonizan con preocupaciones muy reales de la población, que además están siendo ninguneadas, por no a veces incluso decirlo, ridiculizadas por parte de muchos, o incluso la mayoría, de los movimientos políticos más convencionales. Esto es un gravísimo error porque la población se siente abandonada, ve que todas las medidas que se toman van en su contra y los únicos que están demostrando tener cierta sensibilidad son justamente estos movimientos que proponen soluciones muy simplistas para problemas muy complejos. Entonces, esto ciertamente está pasando y creo que también explica el ascenso de Trump en los Estados Unidos y quién vota a Trump y por qué le vota al final. Pero también creo que está muy detrás del problema del Brexit en el Reino Unido. Tiene mucho que ver también, pues yo creo, con el ascenso en general pues de Marine Le Pen en Francia y bueno, y los partidos de ultraderecha en todo Centro Europa y demás, ¿no? Yo creo que esto claramente está conectado. Sí que además yo percibo que en general, como están más cerca las preocupaciones reales de la gente, algunos movimientos de ultraderecha se están comenzando a acercar a todo lo que es la problemática de las casas de recursos y demás, porque ven que aquí hay un tema importante que los poderes públicos habituales no quieren hablar, con lo cual es justo pues, un caladero interesante para ellos. En el escenario este distópico al que nos enfrentamos, con cortes de luz y escasez de combustibles,
¿Cómo cree que puede afectar a una zona aquí como la que vivimos en la Ría de Noya, que es una zona relativamente aislada, con un hospital a 35 kilómetros? Más complicado. La verdad es que sobre todo si uno está pensando en mantener un estándar semejante al actual, pues complicado, muy complicado. Pero tampoco nos pensemos que otros lugares que están más conectados a las grandes redes de mercancías o redes de suministro van a estar mucho mejor, porque si al final no circula nada, pues tampoco va a llegar a esos sitios, ¿no? Yo creo que en general, el caso de Anoya y en cualquier caso, en cualquier comunidad, puede haber incluso una ventaja competitiva en núcleos de población o en entidades de población no tan densamente pobladas, si tienen recursos locales suficientes de cara a montar un proyecto resiliente, de cara a montar un proyecto que realmente permita adaptarse a esta situación de descenso con la mayor parte de recursos locales que sea posible. Entonces, no es un escenario sencillo, pero ni aquí ni en ningún otro sitio. Y yo creo que al final cada lugar lo que tiene que hacer es hacer un poco inventario de cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? De hacer un poco atesoramiento de aquello que es positivo y que es útil en cada lugar y dotarse de aquellos mecanismos y aquellas cosas que se necesiten para afrontar de la mejor manera posible el escenario tan complicado que se nos viene a todos encima. Sí. Claro, sí, que me decía por aquí que qué capacidad real tenía un ayuntamiento para adoptar medidas que en un corto o medio plazo se traduzcan en mejoras de las condiciones de vida para la población local. Esto es como muy complicado también, entre otras cosas, porque partimos de una situación en la que hay toda una regulación que es de ámbito superior al municipal, que muchas cosas que quizás se tendrían que hacer no se las puede permitir, porque están partiendo del escenario en el que estamos actualmente de abundancia de energía, de abundancia de combustibles fósiles y ciertas cosas no se plantean. Hombre, yo creo que las cosas que son más sencillas y más útiles en el corto plazo es en el caso depende aquí muchísimo del núcleo de población que estemos hablando, de la comarca y demás, pero en general todo lo que sea favorecer la producción agrícola de proximidad, agroganadera de proximidad, son cosas que obviamente van a ser útiles. Favorecerlo, hay muchas maneras de favorecerlo, ¿no? No necesariamente por subvenciones, sino pues, bueno, un marco regulatorio apropiado en el marco que ellos, competencial que ellos puedan tener. Todo eso, el fomento de todo esto, yo creo que va a ser útil. Y luego también intentar recuperar cosas que pueden ser útiles en un futuro nada lejano. Incluso a veces, por ejemplo, para ayuntamientos más grandes, tener su propia comercializadora de electricidad, que además pueda tener algún sistema de producción de electricidad de cercanía, en previsión de que a lo mejor la red eléctrica a escala nacional no se puede mantener. Pues tú tienes tu propio sistema de producción y abastecimiento local. Esto, dependiendo del contexto, también puede ser útil, ¿no? Y como esto, pues muchas otras cosas. En general también yo creo que, pues pensando en una situación a más largo plazo, de que, bueno, ¿cómo puedo aprovechar la energía renovable de manera local y no necesariamente eléctrica? Pues bueno, pues por ejemplo, aprovechando recursos de ríos, para aprovechar la fuerza hidráulica, para hacer trabajo en factorías, o sea, no solo para moler trigo como un molino convencional, sino como se hacía, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? Que había, por ejemplo, en la zona de Cataluña, que es donde vivo yo, había muchas colonias textiles que se ponían al lado de los cursos de los ríos y aprovechaban la fuerza del río para mover todos los telares, y también había industrias papeleras que hacían cosas parecidas y demás, ¿no? Y producían también un poquito de electricidad. Bueno, pues ese tipo de instalaciones, aprovechar la solar directa para calentar, en los sitios con mucha iluminación, que no sería aquí, los sitios donde hay una grandísima radiación, pues se puede aprovechar incluso hasta para fundir el metal por concentración, ¿no? Esto, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que Extremadura y Andalucía tienen un gran potencial para la metalurgia, pero, por ejemplo, aquí seguramente se puede hacer hornos solares para cocinar, se puede generar agua caliente sanitaria, que es unos grandes consumos domésticos. Por ejemplo, poner ese tipo de instalaciones en tu casa es útil, porque así tendrías agua caliente con un sistema más que es muy sencillo y muy fácil de reparar. Y luego, bueno, no tenemos que olvidar que la naturaleza nos está dando un banco enorme de productos químicos que podemos aprovechar a través de las plantas. Entonces, claro, el problema de las plantas es que hay que explotarlas a un ritmo adecuado, porque si las sobreexplotas acabas destruyendo, acabas deforestando, acabas al final acabando con todas ellas, ¿no? Pero bueno, a un ritmo adecuado y tal, las plantas nos pueden suministrar muchísimos componentes químicos y de muchos otros tipos que son esenciales. Entonces, también aquí está de nuevo, ver qué es lo más adaptado para tu situación, qué es lo más resiliente, qué puedes extraer de estas plantas, con la industria local o la industria local que tú vas a montar.
todo lo que sea ir avanzando en estos procesos de resiliencia, de dotarte de aquellas cosas que necesites dentro de tus posibilidades, que siempre serán magras, pues bueno, yo creo que esto será evidentemente útil. Naomi Klein decía que el miedo, como en este caso, es bueno siempre que se sepa hacia dónde hay que correr. Claro, en el tema de una familia normal, ¿hacia dónde tiene que correr? Esto es muy complejo. Esa es una pregunta muy compleja porque es casi no, es tan variado como el número de familias que hay, ¿no? Hay ciertos factores que yo creo que son de utilidad para todo el mundo. Y una cosa que siempre digo es, mira, pero primero informarse. Yo, si alguien ve esta entrevista, lo más normal, lo lógico es que la primera reacción sea de escepticismo. Es decir, hombre, una cosa tan tremenda como la que estamos aquí hablando con toda naturalidad, no puede ser, que decir, es demasiado gordo, no es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? A pesar de que todo el mundo puede percibir que hay cosas que no acaban de funcionar bien en nuestro mundo, esto es demasiado, ¿no? Entonces, la primera cosa, obviamente, es informarse, es darse cuenta de que efectivamente esto es así. Que yo, más es lo que digo, yo soy científico, trabajo en una institución científica, lo que hago es básicamente referirme a datos de instituciones oficiales, estoy explicando bueno, cosas que son bien conocidas al final y que además nadie me las refuta, porque además sería absurdo, es que está todo registrado, todos son datos, todo se sabe, ¿no? Eh, y que al final, además, también que se dicen estas cosas no por fastidiar, sino porque esta es la situación en la que estamos, en el mundo en el que vivimos y el mundo al que vamos, ¿no? Entonces, ya el primer paso de aceptarlo, o sea, después del shock, porque para el que lo oye por primera vez es un shock tremendo, el primer paso que yo creo que es muy útil es aceptarlo, porque eso también psicológicamente te prepara para lo que tienes que hacer a continuación, ¿no? Entonces, una vez que entiendes que vale, que sí, que esto es verdad, que es cierto y que vamos a una situación pues, más complicada y demás, es muy importante no aferrarse a rémoras del pasado que te van a evitar hacer el cambio que vas a necesitar hacer. Que el cambio que va a tener que hacer cada uno o que vamos a tener que hacer cada uno de nosotros, porque yo tampoco estoy exento, nadie está exento, todos tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida, sin duda. Eh, pues bien, como digo, estos cambios van a depender mucho al final de lo que haga uno. Pero, por ejemplo, hay determinadas actividades económicas que es obvio que se van a ir al garete antes que otras. Entonces es importante no aferrarse a intentar hacer aquello mismo que ya hacías y comprender que tienes que hacer cambios, ¿no? Esto es un aspecto que para mí es importante. Otro aspecto, obviamente, es evitar el endeudamiento, porque claro, una situación que encima más no habrá crecimiento económico, sino al contrario que habrá una crisis económica profunda y agravándose continuamente, pues tener deudas es lo peor que te puede pasar. Entonces intentar no tener deudas, eso está claro. Y luego pues tener un cierto plan de resiliencia, un cierto plan de adaptación, que incluye a lo mejor cosas tan básicas como garantizarte tu suministro de alimentos, bien porque lo produces tú mismo, bien porque estás en algún tejido comunitario, cooperativo, en el que tú aportas otras cosas y puedes recibir estos alimentos y demás. Y luego, pues garantizar toda una serie de elementos fundamentales de, digamos, para el sustento, ¿no? No solo los alimentos y demás. Para mí lo mejor, obviamente, sería que esto se organizase de una manera a un nivel un poco más alto, más integrativo, quizá no a nivel estatal, pero por lo menos sí a nivel local, municipal, quizá comarcal, con la idea de, bueno, de crear algo, de no retroceder demasiado, ¿no? Yo creo que un poco también a veces la idea, para mí equivocada, que se tiene de cómo tiene que ser estos modos de transición es una regresión muy grande, ¿no? Una regresión, digamos, a antes de la edad industrial. Yo creo que esto es un error, ¿no? Yo creo que hay que intentar mantener un equilibrio e intentar mantener toda actividad industrial que se pueda mantener, sobre todo la que es indispensable, y que no se pierdan conocimientos y no se pierdan capacidades, ¿no? Y esto, con una cierta planificación, con un cierto esfuerzo, yo creo que esto es algo que se puede conseguir. Pero al final, ¿cómo se adapta uno? Pues complejísimo. Entonces, yo digo, a nivel de las familias, para mí lo más importante sería, sobre todo, aquellas familias que tengan la desgracia de caer en el desempleo, sobre todo si es muy temprano en el tiempo, es no aferrarse a modelos que seguramente ya no son viables. Entonces, buscar una bueno, recolocación ocupacional o buscar otro tipo de actividades que uno pueda hacer, las que uno pueda ser productivo y que a la medida posible sean resilientes, ¿no? Que no sean tan fáciles de que las tumbe la siguiente ola recesiva, ¿no? Es importante poder aguantar, encontrar asideros para no ser tumbado por la siguiente ola, ¿no? Para mí sería este el primero y más principal de los cambios. Y en general, bueno, pues tener presente que se tiene que ir a modos de vida más frugales. Un poco en la línea de lo que dice el informe este de España 2050 que sacaron hace poco tiempo. Pero bueno, pensando que en vez de 2050 quizá estamos hablando del 2030 y que además a lo mejor la frugalidad necesaria pues va a ser mayor que la que se avanzaba en aquel informe. Bueno, muchas gracias y
Y bueno, espero que podamos ir avanzando en todo esto que nos ha ido contando, que seguro que nos es muy útil. Bueno. Gracias a vosotros.